Realmente no había mucho desarrollo en los años 60 de la neonatología, no había mucho interés porque la mortalidad de niños prematuros era demasiado alta en países inclusive como ese. Había pasado por una experiencia un poco difícil porque me tocó ver morir mucho niño por falta de recursos técnicos en la unidad que existía. En ese momento eso era catastrófico. Eso no había, pues en incubadoras, vea, si habían 5 no habían más. Y yo diría que el hospital enfrentó esa explosión demográfica creando su departamento de pediatría, la sala de cuidados intensivos de recién nacidos y adaptándose a esa nueva situación. Se fue pues digamos que la motivación grande para traer a Cali una nueva tecnología, un desarrollo educacional adecuado que permitiera que esta unidad se abriera de tal manera que esos niños críticos se pudieran salvar. Creo que eso propició que lo que teníamos inicialmente, que era una salita que había neonatal en el 6º piso del hospital, se creara ya una sala inicialmente neonatal en el 5º piso, que es lo que después se convierte en la unidad de cuidado intensivo neonatal Sirena. En ese momento la unidad era la mejor dotada, no solamente del país, sino una de las mejores de Latinoamérica. Mi nombre es Javier Torres Muñoz, soy pediatra, neonatólogo epidemiólogo. Y estuve en el desarrollo y apertura de la unidad de recién nacidos del Hospital Universitario del Valle. El hospital entonces comienza a construirse, comienza a organizarse desde los años 40 y estaba a medio construir en los años 50 cuando ocurre la desgracia de Cali en agosto de 1956, la gran explosión, y los testigos de esa época, mis profesores que eran estudiantes de medicina en aquella época, dicen que el hospital estaba medio construido y que tuvo que abrirse a atender a todos los heridos de la explosión. Eso realmente que generó todo lo que fue la explosión del 7 de agosto, el tener que realmente irse a alguna institución, en este caso era de Santa Librada, porque allá nació el hospital universitario, a atender pacientes, y luego en el CRUNUEL era la parte pediátrica, y luego llegar acá al hospital, pues propició que muchos de los profesionales aquí de la ciudad tuvieran interés en desarrollar mucho más la medicina, en este caso pediatría o neonatología. Pero hay otra explosión que se nos olvida y que lleva directamente a desarrollos importantes en el Hospital Universitario del Valle, que es la explosión demográfica en Cali. Cali hace 100 años era una ciudad pequeña, ¿verdad? Que venía creciendo lentamente. Cuando se abrió el ferrocarril al Pacífico, creció más rápidamente. ¿Eso a qué lleva médicamente? A que aumente abruptamente el número de partos y recién nacidos, ¿verdad? En Cali. Y yo diría que el hospital enfrentó esa explosión demográfica creando su departamento de pediatría, la sala de cuidados intensivos de recién nacidos y adaptándose a esa nueva situación. Ahí arranca, y realmente yo, de la historia nuestra que conocemos de desarrollo en pediatría, ahí arranca muchos de nuestros profesionales y profesores, que fueron realmente profesores de mis profesores y que permitió que de alguna manera nosotros tuviéramos un conocimiento mucho más grande de lo que es la neonatología en este momento y la pediatría en general. Había pasado por una experiencia un poco difícil porque me tocó ver morir mucho niño por falta de recursos técnicos en la unidad que existía, unidad que había sido diseñada para manejar niños medianamente enfermos, pero los críticos morían por falta de equipos. En ese momento eso era catastrófico. Eso no había, pues en incubadoras, vea, si habían 5 no habían más. Eso era muy caótico y llegaba mucho bebecito, había mucho bebé, y entonces la atención que se le daba era muy mala. Se fue pues digamos que la motivación grande para traer a Cali una nueva tecnología, un desarrollo educacional adecuado que permitiera que esta unidad
se abriera de tal manera que esos niños críticos se pudieran salvar. A raíz de la muerte del hijo de Jackie Kennedy, esposa del presidente de los Estados Unidos en ese momento, el presidente era Kennedy, ellos, es un prematuro que murió alrededor de 32 semanas, que en este momento, pues esos niños, la mortalidad es casi de cero. Decidieron que había que financiar mucho el desarrollo tecnológico en la neonatología para los Estados Unidos. Eso permitió ese desarrollo tecnológico y que se empezara a hacer esa nueva especialidad que nació en ese momento, en los años 60, de la neonatología. La neonatología per se es una rama de la medicina que, comparada con otras, pues tiene pocas décadas. Si nos vamos, pues, como por ejemplo a medicina interna, cirugía, ginecología, que tiene mucho más tiempo. Entonces el desarrollo, ¿cierto?, tanto en conocimiento como en tecnología, que sí, ha sido abismal, ha sido en un relativamente corto periodo de tiempo. De ese proceso de conocimiento y académico que hemos venido, pues, desarrollando y que viene desarrollándose en el mundo, se entendió que todo el concepto, digamos, fisiológico, es decir, todo lo que es el desarrollo de los órganos, el desarrollo de su funcionamiento de cada uno de ellos, es diferente a la parte pediátrica de los niños después del mes y es diferente en el adulto. El recién nacido es diferente en todo ese contexto, inclusive en su manera de respirar, en su manera de recibir los alimentos y en su manera de metabolizar muchas de las sustancias que realmente ellos puedan a recibir. Nosotros, lo que yo recuerdo de esa historia y lo que me han contado los profesores, porque cuando llegué no había mucho desarrollo todavía, pero sí ya teníamos ventiladores por lo menos, existían personas que de alguna manera se interesaron mucho en lo que es la atención neonatal y se entrenaron en los Estados Unidos específicamente. Y una persona de eso fue un vallecaucano de la ciudad de Buga, el doctor Cabal. El doctor Luis Cabal se entrenó en el Hospital de Mujeres de los Estados Unidos, en Los Ángeles, y él allá en ese hospital generó una cantidad de procesos de desarrollo propio de él que impulsó la neonatología inclusive en los Estados Unidos. Ya para 1980 yo terminé pediatría en el 79 y antes de terminarla me permitieron que me fuera a Los Ángeles. Regresé a finales del año 80 y comencé una labor que tenía que ver desde la estructura misma de la creación de la unidad, porque, no, como le dije, no había cuidado intensivo. Entonces, con la ayuda de la Universidad del Sur de California en el apoyo logístico y con la intervención del aquel entonces director del hospital, el doctor Armando González, quien se apersonó en la ayuda directa para el desarrollo de la unidad, logramos remodelar la unidad. Este proceso tomó aproximadamente un año. Como le digo, entonces llegaron estos equipos, eran todos nuevos, teníamos lo último en tecnología en el año 82. Hacíamos monitoría transcutánea no invasiva, o sea, poder medir el oxígeno sin necesidad de tener que chuzar a los niños. Ventilación mecánica con respiradores de completa actualidad, con monitores ya especiales para mirar el funcionamiento milimétrico de esos respiradores. Eso hizo crecer realmente este proceso tecnológico y también académico, porque ahí siguió ese proceso de académico de formación de muchos de nuestros profesores y profesionales en otros países y empezó la inquietud de crear un programa de atención neonatal también en nuestra ciudad. Entonces, desde ese 82 para acá, entonces, comenzando que para tener terapeutas no había, en Colombia no había, en Cali pues menos. Entonces, allí se hizo una convocatoria, allí mismo en el hospital, para ver gente que quisiera. Eso fue por el Doctor Plus. Prácticamente transferí a la gente que trabajaba conmigo. Se armó muy rápidamente una unidad que representaba eso, una pasión enorme. Usted podía llegar a la unidad a las 3 de la mañana y todo el mundo estaba en su sitio, trabajando. Eran las 6 de la mañana y ahí seguían, trabajando sin descansar un minuto. Era día y noche y la gente de día trabajaba igual que la gente de noche. Eso era llenísimo. Llegaba un momento en que no había tampoco ni a dónde recibirlos, pero se atendían ya profesionalmente y con cuidado ya directo de la parte de enfermería. Y esa simbiosis universidad-hospital permite de alguna manera conocer cuáles eran las necesidades que tenía institucionalmente nuestro hospital
y de alguna manera creó que la universidad formara enfermeras especializadas en neonatología y crear ese tipo de programas, no solamente para los médicos y los pediatras en neonatología, sino para enfermeras. Y además de eso se fue a la par el desarrollo también de la terapia respiratoria, donde ellas trabajan a la par con nosotros. Creo que eso propició que lo que teníamos inicialmente, que era una salita que había neonatal en el 6º piso del hospital, se creara ya una sala inicialmente neonatal en el 5º piso, que es lo que después se convierte en la unidad de cuidado intensivo neonatal Sirena. Se sabía ya que el programa tenía fuerza, que había resultados positivos. Como le dije, en 5 años bajamos la mortalidad en un 50% a raíz del desarrollo de la unidad y del desarrollo de otras unidades en el país. Se bajó esa mortalidad dramáticamente. Y hoy en día la mortalidad ha bajado todavía mucho más. El haber creado esta unidad y el haber podido educar más gente que se dispersó en el país ayudó al desarrollo de la neonatología nacional. Eso empezó a tener cifras estadísticas y nos obligó a nosotros a saber que estábamos impactando allí en cuanto a morbilidad, mortalidad, etc. Y sí, hemos visto cómo eso viene descendiendo, cómo las unidades neonatales en las diferentes ciudades del país y en los sitios donde existen ha impactado esa disminución de la mortalidad. La unidad de recién nacidos creció en el tiempo, hasta tal punto que ya llegó un momento en que no dábamos abasto. Entonces algunos niños pues no los podíamos cubrir, otros no los podíamos recibir y pues eso creaba dificultades. Entonces eso hace que se presenten presentamos programas proyectos, somos escuchados y empieza entonces a cambiarse mucho la parte tecnológica, nos llegan más incubadoras, aparecen nuevos ventiladores y empezamos a desarrollar programas que, como sucedía en Bogotá, en este caso el programa Canguro, tomamos esa idea, traemos el programa Canguro a Cali pensando en eso. Entonces, inmediatamente empezamos a atender esos bebés prematuros, pero decíamos nosotros, no los podemos tener con incubadora porque no nos alcanza la incubadora ni el espacio. Entonces, aparecieron las mamás como incubadoras, que es el programa Canguro. Las mamás empezaron a utilizar las fajas y todo, hacer la atención directa. Y empezamos a hacer ese Canguro intrahospitalario, pero también extrahospitalario. Fue de bastante ayuda. La llegada del programa Canguro fue mucha ayuda, porque muchos niños se quedaba arriba en partos con la mamá. Y allá entonces le daban todo su manejo, las indicaciones y todo. Entonces los dejaban con las mamás y ya entonces es bastante ayuda porque el paciente no bajaba, sino que se iba estando allá y según como él fuera evolucionando y todo, si la mamá, unas mamás muy comprometidas y esto, entonces se quedaban arriba en partos. Se quedaban allá en partos con la mamá. Cuando hablamos del programa Canguro, ¿cierto? Hablamos de 2 cuidados. Uno que empieza incluso en el intrahospitalario, como su nombre lo dice, el programa Canguro, ¿cierto? Es el contacto piel a piel que tiene ese recién nacido con su familia, su papá y su mamá, o las personas que conforman su familia, que arranca tan pronto como sea posible en la unidad neonatal. La mamá es como la incubadora, es la que le provee el calor, también le da su alimentación a lo que él pueda recibir y esa es un beneficio grandísimo para la unidad de recién nacidos de no bajarlos. Y fuera de eso, el bebé se beneficia porque, imagínase, no va a bajar, no se le va a hacer nada invasivo, va a estar con su mamá y no va a haber como riesgos de infecciones, de cosas así. Entonces, eso es bastante beneficioso. Posiblemente algunos niños se salvaron con esta técnica, pero era más por desespero que por una influencia científica directa. Sin embargo, con el tiempo se vio que la importancia en países desarrollados iba más allá de el simple proteger a los niños de una muerte inminente por la falta de calefacción. Y es que se encontró que los bebés colocados a la madre respiraban mejor, se desarrollaban más rápidamente
y su egreso hospitalario también ocurría más rápidamente. Entonces este contacto piel a piel incluso ha demostrado que mejora la morbilidad y la mortalidad en los pacientes. Entonces no lo reemplaza, lo que es parte fundamental del cuidado neonatal desde la unidad neonatal y es continuo durante el crecimiento y el desarrollo del paciente ya estando en el ambulatorio en casa. Eso es el programa Canguro, es el contacto piel a piel, pero después ese programa se vuelve programa en el sentido que permite hacer seguimiento. Yo miro cómo está creciendo el bebé mes a mes, cómo está su desarrollo, cómo está su alimentación, su nutrición, su estado en general, y si hay algún tipo de alteración, hacer intervención, hacer rehabilitación. Así que el programa Canguro se reinventó pensando más en la parte somática, afectiva, psicológica, de adaptación del bebé a la madre y de la madre al bebé, y no tanto en lo que inicialmente originó el programa Canguro, que era una cuestión de angustia y de desespero para salvar los niños. Aquí estamos en la sala de recién nacidos, esta es la sala Sirena, significa cuidado intensivo del recién nacido. Como es cuidado intensivo del recién nacido, aquí ingresan pacientes que son prematuros fundamentalmente, digamos que aquí tenemos una gran cantidad de pacientes desde 500 gramos hasta que tienen el peso normal 3 kilos, 4 kilos. Estos pacientes tienen diferentes tipos de patología y en promedio estamos manejando 40 bebés diariamente. Estos prematuritos, muchos tienen patología muy severa, hay niños también a término, niños con patología de malformaciones que requieren cirugía o otro tipo de intervención por otras especialidades. Se trabaja en equipo, realmente el equipo es transdisciplinario y allí en conjunto logramos que estos niños, después de que superen todas esas alteraciones, logren pasar después de aquí al programa Canguro. El desarrollo de este programa neonatal permitió crear el primer programa de formación de neonatólogos en el país. La universidad, el Hospital Universitario del Valle tuvieron el primer programa de neonatología formal de neonatólogos para el país. Esto, por ejemplo, fue un aporte muy valioso de dicho programa. Sí, yo creo que eso cambió mucho lo que era la mirada que se tenía inclusive en el mismo país y la región a lo que es la atención médica en nuestra ciudad. Creo que nuestra ciudad está creciendo mucho en eso y ha crecido durante los años. Pero este tipo de estrategias, este tipo de innovación tecnológica, científica, etcétera, como es ese programa que tenemos en el Hospital de la Unidad Neonatal Sirena, eso ha permitido la confluencia de esos elementos académicos, científicos, institucionales, que de alguna manera redundan en beneficio en quiénes, en esos bebecitos, en esos pacientes, pero también en las personas que están en formación. Con el tiempo, otras universidades se ajustaron el modelo y abrieron también programas de educación neonatal. Hoy en día en el país hay por lo menos unos 10 u 11 programas de educación para neonatólogos y la universidad sigue siendo, digamos, uno de los centros de adiestramiento para fellows neonatales. Y cuando nosotros por lo menos hicimos la especialización en neonato, nosotras pues ya uno ya sabía hacer muchas cositas que del médico, pues no nos volvimos médicas, ¿no? Sino que ya uno podía cateterizarlos, podía hacer algunas cositas, entonces se les daba una atención muy, muy especializada. Yo creo que el cuidado del recién nacido, Sirena en particular en nuestro hospital, es un ejemplo de que las pequeñas semillas crecen y florecen. Y yo creo que es así. Yo creo que es un esfuerzo que nosotros veíamos en los años 70. Uno cuando es joven es un poquito cruel con uno mismo y con la realidad. Uno piensa en realidades perfectas y en soluciones perfectas. Y uno decía, no, en este país, no hay esto, fíjate que en otros países hay esto, ¿qué tal? Pero había un grupo de personas que probablemente pensaban eso, pero que seguían trabajando. Dentro de la pobreza, dentro de la precariedad, dentro de las dificultades propias de nuestra sociedad, seguían trabajando con esa visión. El programa de neonatología de la Universidad del Valle, ¿cierto? Sus egresados son en este momento referentes en muchas unidades neonatales de Colombia, ¿cierto? Son líderes en procesos académicos, son líderes en procesos administrativos de muchas
unidades neonatales del país. A la hora de la verdad, yo llegué a pediatría, me estuve un tiempo en pediatría y ya después me fui para recién nacidos. Entonces allí fue todo mi desarrollo profesional y eso es lo que siempre recuerdo mucho y lo tengo muy, y con los médicos y todo, muy agradecida de todo lo que yo viví allí y aprendí y todo el conocimiento que se me dio con el hospital. Muy agradecida. El haber desarrollado este programa me educó, me ayudó a entender lo que es el dolor, me ayudó a entender lo que es el sacrificio, me ayudó a entender en que por encima de todas las necesidades de uno como profesional está primero las necesidades de los niños enfermos. Creó, indudablemente creó o marcó una etapa entre el antes y el después de la unidad. Como le digo, nos tocó una época muy difícil. Sin embargo, se demostró que si había interés y compromiso, se podía desarrollar un programa de esta magnitud. De modo que impactó la mortalidad, indiscutiblemente sirvió para que la mortalidad, no solamente local, sino nacional, disminuyera. Creó un área de trabajo que no existía a partir de los pediatras, quienes vieron la neonatología como una subespecialidad atractiva por el desarrollo mismo y por la posibilidad de abrirles a ellos la expansión en sus propias áreas en diferentes ciudades. Creo que eso ha tenido una serie de resultados en el transcurso de estos más de 30 años que he estado allí en el hospital, de muchas satisfacciones en ese sentido de lograr este tipo de resultados. No es fácil, ahí en el momento y en algunos momentos hay dificultades, pero logra uno superar todo eso. Es un camino que probablemente lo vuelva más enriquecedor y más bonito el hecho de tener esas dificultades. No se puede uno parar en nada de eso y creo que es un mensaje que siempre le doy a mis estudiantes. Nada es fácil, nada te lo han construido para que lo hagas como una carretera fácil, tú tienes que ir haciendo camino al andar y probablemente eso ha hecho que yo me sienta muy feliz al final de todo este proceso que he venido generando y construyendo allí en esta institución.